Hoy vamos a empezar con la temática nueva que es la función tangente. La tangente va a funcionar diferente a las otras gráficas que habíamos visto, porque aquí ella no va a estar definida para ciertos valores. Ya no va a ser una línea continua como pasaba, o una curva continua como pasaba en seno y coseno, sino que la tangente va a ver ciertos valores donde no va a estar definida. ¿Cuáles van a ser esos valores? Todos los que tengan esta forma. Ahora la pregunta sería, ¿y esa forma cómo podemos saber? ¿Listo? En este caso, los valores, o una forma sencilla en la cual es saber en qué valores no está definido pi, son decir que son los números fraccionarios o decimales. Es decir, todos esos valores donde aparezca pi sobre un número, por ejemplo, si me aparece solamente pi sobre 2, yo puedo decir que ese es un número fraccionario y a la vez es un número decimal. Entonces, por lo tanto, ahí no va a estar definida la función. En esos valores donde no está definida la función, es donde vamos a decir que existen asíntotas verticales. ¿A qué se refiere con asíntotas verticales? Que la función no pasa por esos puntos por más que se acerque. Y si es vertical, ¿a qué se refiere? ¿Al eje X o al eje Y? Señor, repita eso, por favor. Que si es algo vertical, ¿a qué se refiere? ¿Al eje X o al eje Y? X. Recuerden que vertical hace referencia al eje Y. Es decir, que las asíntotas van a ir de esta forma. Van a ir, por así decirlo, de pie. ¿Listo? Para verlos mejor, les voy a dar unos ejemplos. Si ahí todavía no hay ninguna gráfica escrita, pero sí hay unos puntos principales. ¿Listo? Entonces, las líneas azules me van a representar esas asíntotas verticales. Y si lo podemos ver o notar, miren que en todas las líneas azules están coordenadas que son fracciones. Entonces, las asíntotas de la función tangente se va a caracterizar por eso, porque las coordenadas van a ser fracciones. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? No, señor. Ahora, esas lineecitas rojas que estamos viendo, que están punteadas, miren que los números, ¿cómo son? ¿A qué conjunto pertenecen? Se cortan bien. Muy bien. Son números enteros. Entonces, estos números enteros que están acá me van a indicar que por ahí la gráfica va a cambiar de sentido. Vamos a verlo más específicamente. Vamos a borrar esos cuadritos que tenía ahí y vamos a verlo más específicamente con la gráfica. Por ejemplo, tenemos esta gráfica de acá. Esta es como la base, la gráfica base. ¿Esto qué va a hacer referencia? A que esta es la que usamos como base para guiarnos de las diferentes transformaciones que tenga la gráfica tangente. Como nos podemos dar cuenta, en estos puntos, miren acá, por ejemplo, en el 0, es donde cambia de sentido la gráfica. En los valores que están, vamos a resaltar esos valores. En estos valores que están aquí, en los que son números enteros, ahí en esos puntos es donde la gráfica va a cambiar de sentido. Es decir, que esas líneas punteadas rojas van a actuar como ejes de simetría. ¿Vamos bien hasta ahí? No, repita, por favor. Nuevamente, las líneas punteadas, estas líneas punteadas rojas, van a actuar como ejes de simetría. Es decir, lo mismo que se repite acá, en la parte de abajo, se va a repetir en la parte de arriba.
Es como si eso yo lo rotara de aquí abajo hacia arriba. Miren que todas las gráficas en la parte superior son iguales, ¿cierto? Y en la parte inferior también son iguales. ¿Eso qué me va a indicar? Que en este punto, en los puntos donde pi sea número entero, ahí es donde va a cambiar la función de simetría, o va a ser el giro. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. O sea que esta es la función básica. Cuando en un examen o cuando veas en una prueba IFEX que te den este tipo de función, ya tú puedes identificar que es tangente, porque es una de las que se reconoce con mayor facilidad. Entonces, voy a quitar la tangente y las anotaciones. Ahora, ustedes saben que siempre cuando trabajamos este tipo de funciones, estas funciones se transforman, ¿cierto? Y tienen una función base. Hoy vamos a empezar con las transformaciones, pero que se presentan con el primer elemento. En las otras funciones, ¿cuál era el primer elemento? La amplitud. El La periodo. amplitud. Ojo que el primer elemento era la amplitud. Acá también el primer elemento va a ser la amplitud. O también se va a llamar de la misma forma, pero va a tener una connotación diferente. Recuerden que cuando hablábamos de amplitud en función seno y coseno, ¿a qué nos referíamos? Cuando hablábamos Punto de máximo en el eje Y. exacto. O ¿Hasta sea, lo más dónde alto que llegaba? puede llegar. Exacto. Hasta lo máximo que podía llegar la función en la parte superior e inferior de la gráfica. En el caso de tangente, si nos podemos dar cuenta, tangente sigue avanzando. Miren acá. Si yo sigo subiendo, la gráfica verde sigue avanzando indefinidamente hacia arriba e indefinidamente hacia abajo. Lo que me va a indicar aquí la amplitud es qué tan ancha es la gráfica. Finito. Qué tan ancha es la gráfica o qué tan angosta es. O si va a cambiar de sentido. Miren, por ejemplo, acá tenemos la gráfica tangente, pero si yo coloco menos tangente, ¿cómo se comportaría la gráfica? ¿Cómo creen? ¿Hacia dónde iría? ¿Seguiría yendo hacia la derecha o hacia la izquierda? Miren acá. Cuando yo le agrego el signo menos a la función tangente, vamos a resaltarlo acá. Si usted le agrega el signo menos, la función lo que va a hacer es cambiar de sentido. Para que lo veamos mejor, voy a quitar la gráfica verde. Bien. Ya no iría hacia la derecha, sino iría hacia la izquierda. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Eso quiere decir que con el signo menos lo que hacemos es que la gráfica cambia de dirección. Ahora, si yo le agrego el número, cualquier número, pero quiero que primero empecemos con esa salvedad. Si yo agrego un número entero, ¿qué pasó con la función? Visualmente, ¿qué cambio vieron ustedes? ¿Es menos amplia? Es menos amplio. Muy bien. Pareciera que que no hubiera tanta curva, ¿cierto? Ahora, si yo ese número lo coloco muy grande, ¿qué creen que pasará? Miren que ahí coloqué fue el 4. El 4 está pequeño, es un número relativamente pequeño y miren que ya la gráfica
tiene la abertura más parecida o más angosta. ¿Qué pasaría si yo coloco, por ejemplo, ese número grandote que está ahí, que es 4500 por tangente? ¿A qué se acercaría la gráfica? ¿O cómo creen que se comportaría? ¿Sería más ancha o se seguiría poniendo más angosta? ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Ok. Déjenme acá aceptar a unos compañeros. ¿Sí? Nuevamente. Aquí tenemos la gráfica y miren que con el número 4, en comparación con la gráfica tangente, ustedes mismos lo dijeron, la gráfica se puso como menos curva. Si yo pongo un número grande, en este caso 4500, ¿qué pasó con la gráfica? ¿O en qué se convirtió? En una línea recta. En una línea recta. Muy bien, se convirtió en líneas rectas. Entonces, cuando el número es entero, miren que acá en ambas situaciones o en ambas gráficas el número es entero, la gráfica se fue colocando menos. ¿Menos qué? Era una curva, ¿cierto? Nosotros teníamos una curva. ¿Y qué pasó cuando agrandé ese número? Se puso aún menos amplia. Se vuelve más recta. Se puso menos amplia, se volvió una recta. Entonces tengamos en cuenta eso. La amplitud en la función tangente, que es el primer elemento, me va a indicar qué tan ancha es la gráfica dentro de un periodo. Ahora, O sea que entre más pequeño sea el número, más amplio va a ser. muy bien, Asai. Eso es lo que vamos a verificar ahora. Excelente deducción. Por ejemplo, yo aquí tengo y igual a 1/2 de tangente. ¿Qué pasó con la gráfica en comparación con la primera que teníamos? Ojo que estamos hablando de esta ahora, de esta que está aquí. Sí, ya. Miren las que teníamos ahorita, 4 tangentes. Y ahora tengo 1/2 de tangente. ¿Qué pasó con la gráfica? Ahorita me lo dijeron sin preguntarlo. Se vuelve más amplia. Dime, Valeria. Que se volvió más ancha. Se volvió más ancha o más pronunciada. ¿Qué pasaría si yo aumento el denominador de esa fracción? ¿Se volvería vuelve aún aún más ancha o más más angosta? Más angosto. Vamos a verificar. Mírenlo ustedes mismos. La gráfica intenta acercarse más a los bordes de los ejes. Recuerden que este es el eje X. E intenta acercarse más a los bordes de las asíntotas. Vamos O sea, bien. número más ancho y mayor el número menos ancho. Muy bien. Entre más grande sea el número entero, pues menos ancho va a ser o se va a acercar a una línea recta. Y en el caso de las fracciones, entre más grande sea el denominador. Miren que aquí el denominador es 75. Y cuando el denominador es 75, la gráfica tiende a pegarse más a los costados. O sea, tiende a pegarse más al eje Y y al eje X. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quién tiene preguntas? Señora. Ok. En la parte de las fracciones,
Si el denominador es grande, entonces la gráfica se va a acercar más a los costados de las líneas. ¿De qué líneas? De las asíntotas verticales que definimos ahorita, las líneas azules. Mientras que si el denominador de la fracción es pequeño, la curva se va a volver simplemente más pronunciada. Esa es la diferencia ahí. Ojo que aquí nada más me estoy fijando en el número que está acompañando a tangente. Que se están presentando ahí los dos casos. Cuando es número entero y cuando es fracción. ¿Sí? Si yo tengo claro esos dos, sé cómo se va a comportar o a ver la gráfica. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Okay. Sí, señora. Entonces, para la parte de periodo o la parte de periodo,